Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Yo me mantengo en esta tabla. ¿Los de música no sienten que esta tabla se les va a caer? ¿No les da susto? ¿Es ahí nomás? Ah, bueno, qué susto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, hoy estamos así juveniles, jóvenes, porque nos vamos de retiro con los chicos del Living. O sea, todos los jóvenes nos vamos de retiro hoy. ¿No? ¿Nadie te siguió? Qué mal, qué mal. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, y si hay alguien que no sabe, hemos estado en una serie. Cuando decimos serie es que pues cada mensaje de los domingos pues está relacionado. En este era una relación no inventada, sino tal cual está en la Biblia, de un tema, o sí, de una parte de la Biblia que se conoce como las bienaventuranzas. Y parte de lo que yo he hablado casi pues todos los domingos es que la palabra bienaventurado, si bien es cierto que la entendemos en términos generales, no es que la usemos en nuestro léxico común, y por eso hemos puesto palabra, de hecho, hay otras versiones de la Biblia, o sea, otras traducciones, en donde no se dice bienaventurados, sino dichosos. Y nosotros acá también hemos trabajado lo que yo les he molestado con la idea de la versión tuto, que dice qué buena vida tienen. Y miren que ahí lo que está saliendo en la pantalla es como, es tomar esos primeros 10 versículos del capítulo 5 de Mateo y poner qué buena vida los que, porque así lo dijo Jesús, y ponerlos todos juntos. Y miren lo que salió, a mí me pareció muy especial. Dice, qué buena vida viven, hasta ahí todos es igual, los que permiten que Jesús moldee su corazón y su carácter, los humildes y conscientes de su necesidad de Dios, los que lloran por sus faltas y las del mundo, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón puro, los pacificadores y aquellos que son perseguidos o calumniados por seguir a Jesús. Y uno dice, wow, es hartas cosas, ¿no? Pues es una buena vida, pero casi todos nosotros veíamos que son difíciles, no es algo natural. Y por eso es que esta serie se llama El Mundo al Revés, porque la propuesta que Jesús hizo hace 2000 años a sus discípulos, a los que lo estaban oyendo en ese momento, pues eran hartas personas en lo que conocemos como el Sermón del Monte, fue igual de contracultura que nos puede sonar hoy, ¿sí? Porque eso no es la normalidad de lo que nosotros anhelamos ser. Creo que cuando lo leemos uno dice tan lindo, tan especial, pero que realmente ese sea el anhelo de nuestro corazón en una ciudad tan caótica como Bogotá, no necesariamente es algo que esté ahí presente. Y la segunda parte de todas las bienaventuranzas o de estos dichosos tiene que ver un poco, y se puede llamar así, con la recompensa. ¿Qué van a recibir los que? Y miren lo que sigue diciendo. Es lo mismo, exactamente, porque ellos serán, y están las 9 eh, recompensas, si se puede hablar así, de los que viven como ciudadanos del reino. Entonces dice, porque ellos serán consolados, porque ellos verán a Dios, porque ellos heredarán la tierra, serán saciados, recibirán misericordia y vivirán en claridad y libertad. Serán llamados hijos de Dios. Les pertenece el reino de los cielos y experimentarán la bendición y recompensa de Dios aquí y en la eternidad. Este obviamente es el pedazo que nos gusta, porque es todo lo bueno, pero tiene que ver con elegir la propuesta de Jesús de quiénes son sus seguidores. Y Jesús, acuérdense que lo que hemos venido hablando, lo que habla en todo esto que conocemos como el Sermón del Monte, es, él habla de el reino de los cielos, que aunque nosotros este asunto de los reinos y los reyes no es tan cercano, pues entendemos esta idea de un territorio, en este caso
de todos los seguidores de Jesús que formamos en la medida en que nos reconozcamos como seguidores de Jesús, esto que es ser ciudadanos de este reino. Y lo que Jesús está diciendo, y los ciudadanos de este reino tienen este anhelo en su corazón de vivir de esta manera. Obviamente, creo que todos entendemos que no es porque nosotros podamos por sí mismos, sino precisamente porque Jesús en nosotros, el Espíritu Santo, lo logra en la medida en que tú y yo permitamos que Él lo haga. Por eso el primero, yo vi, no sé si te puedes devolver a la primera diapositiva, de lo que más me gustó es esto: qué buena vida viven los que permiten que Jesús moldee su corazón y su carácter, ¿sí? Porque creo que el primer paso o el paso de entrada es este: permitir que Jesús esté moldeando nuestro corazón y nuestro carácter. Acá hay una pregunta, y como estamos terminando, es como el día un poco de la reflexión final. Si a ti te preguntaran qué quieres ser en lo más profundo de tu ser, de pronto no necesariamente contestaríamos que nuestro sueño es ser humildes, llorar por nuestras faltas, tener hambre y sed de justicia. Sí, realmente no es muy normal. Y Jesús lo que está proponiendo, que vuelvo y repito porque esto es importantísimo, porque a veces creemos que cuando Jesús lo dijo, a los que lo oyeron les pareció como, uy, sí, claro, eso así es. No, para ellos fue igual de retador que suena para nosotros, con una tan normal como, sean humildes. Qué buena vida tienen los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de tener relaciones correctas con Dios y con los demás. Eso nos sigue sonando difícil de vivir en la realidad en la que cada uno estamos. Pero es poder darnos cuenta que cuando Jesús en nosotros, el Espíritu Santo, actúa y yo decido alinear mis deseos y mis expectativas con las del reino, yo empiezo a darme cuenta que lo que me sucede, las circunstancias de mi vida, las veo absolutamente diferentes. Es como un lente que me hace ver las cosas diferentes al ser ciudadanos del reino. Y esa es la propuesta de Jesús. Y ese es el llamado de esto que conocemos como las bienaventuranzas para cada uno de nosotros. La última bienaventuranza, ustedes acuérdense que las tres primeras eran un poco como de reconocer que a veces los que se supone que en nuestra sociedad son los más admirados, en el reino de los cielos es como al otro lado. Después hablaban un poco del carácter y las últimas tres hablaban un poco del costo. El costo de alinear mi mente y mi corazón, mi vida, mis decisiones con las de Jesús, inevitablemente trae una especie de discusión con la sociedad en la que todos nosotros vivimos, porque no es lo normal. Y miren lo que dice esta: dichosos serán ustedes cuando, acá es importante, cuando por mi causa, ¿sí? No es cuando por cualquier cosa, si hago algo mal, ¿sí? Si voy y, no sé, rompo los vidrios del edificio al frente y me persiguen por eso, ay, sí, estoy muy... No, pues dichosos los que por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y esto es como en todas las bienaventuranzas. Cuando leíamos la primera parte, lo primero era, no, ¿cuál dichosos? ¿A quién le suena dichoso que lo estén persiguiendo, insultando y levantando calumnias? Y Jesús no se queda ahí. Y por eso esta es la última, pero al mismo tiempo de alguna manera es como un resumen, porque tiene que ver con cómo viven los ciudadanos del reino. Y él sigue diciendo acá: alégrense y llénense de júbilo. O sea, no solamente se aguanten, sino alégrense.
Y por eso, o sea, por eso esta serie tiene tanto sentido que llame El mundo al revés. Porque eso no tiende a ser así. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron, hablando de que las personas que conocemos en la Biblia y podríamos pensar en muchas otras, vivieron esta realidad por vivir como ciudadanos del reino. Yo acá voy a hacer un paréntesis pequeñito. Jesús en el Sermón del Monte habla de los ciudadanos del reino y él dice, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado en él mismo. Él, Jesús, instituye el reino de los cielos acá. Y si ven que ahí dice que la gran recompensa, ¿dónde va a ser? En el cielo. De alguna manera, tú y yo, al ser ciudadanos del reino de los cielos, ya vivimos parte de esta realidad en el presente. Me encantó como lo dijo en una en una charla alguien, dijo, en este lado de la eternidad. Nosotros tendemos a pensar la eternidad es después de la muerte, pero hay un este lado de la eternidad. Nosotros ya estamos viviendo en la eternidad, ya somos parte de una historia que incluye la eternidad. Pero miren, posiblemente lo que ustedes están sintiendo es lo mismo que yo siento cuando yo mismo estoy diciendo esto. Suena un poco como contradictorio, loco, al revés. De la única manera que al fin y al cabo esto como que tiene sentido es cuando yo estoy dispuesto, y ustedes, mujeres, cuando ustedes están dispuestas a decir, listo, que así sea. Si eso es lo que Jesús propone, listo, yo voy a permitir que eso suceda. Porque empiezo a entender que ese es mi propósito y se puede convertir en mi anhelo más grande. Y eso tiene que ver con lo que les dije, es empezar a pensar que mis anhelos y mis deseos no son los que comúnmente nosotros como seres humanos expresamos. Si yo les volviera a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que más quieren ser? Uno posiblemente, y no estoy acá, seguramente yo también lo diría, tiene que ver con cosas que quiero lograr en lo laboral, en lo académico, en lo financiero. Pero acá Jesús dice, pero realmente lo más importante es esto que yo les propongo. Lo otro puede venir en la medida en que eso sea provechoso para ser humildes, para tener hambre y sed de justicia, para en algún momento aún ir en contravía de lo que dice la gente. No es sufrir por sufrir, sino entender que tengo una misión. Miren, yo les cuento un ejemplo. A mí me gusta mucho montar en bicicleta. Aunque no lo crean y aunque no parezca, es que a mí me gusta hacer bien el ejercicio, ¿no? O sea, subir con 60 kilos sería fácil, pero suba con 80, eso sí es ejercicio. Pero a mí lo que más me gusta de la bicicleta es subir. En serio, a mí me gusta sufrir, será. Yo me inscribí a una que es un reto que es subir el Alto de Letras. Para los que no lo conocen, el Alto de Letras son 80 kilómetros subiendo. Eso está entre el departamento de Tolima y el departamento de Caldas, entre una ciudad que se llama Mariquita y el Alto de Letras, 80 kilómetros. Me tocó prepararme como nunca antes en la vida. En esa época estaba, pues había bajado de peso, me había preparado mucho. Eso requirió plata porque pues tocaba irse como el día anterior, estaba tan lleno que ya en ese pueblo no había, sino tocó quedarse en otro pueblo, era con las familias, Nana y Valeria fueron, y fueron las familias de todos los que íbamos a subir, que éramos 4 o 5, un paseo como de 15 personas. Era tiempo, era meter a todas las familias, el plan era este, o sea, el plan propuesto era,
Bueno, nos toca salir a las 4 de la mañana para llegar al punto de salida. Nos toca, vamos a regresar tipo 9 de la noche, ¿sí? 4 de la mañana, tipo 9 de la noche. La posibilidad de que lloviera, que se dio, fueron 9 horas pedaleando para arriba, llovió durante 7 horas y media. La peor lluvia fue en el alto, 3.600 metros. O sea, ya hace frío cuando hay sol. Imagínense cuando hay lluvia. ¿Sabe qué me dieron? Una medallita que ni siquiera me la dieron cuando llegué, a uno se la dan cuando se inscribe. O sea, no es que como que cuando uno llega pasa la raya y le dan. No, o sea, la medallita me la dieron antes. Y la idea es que uno se toma una foto que no me pude tomar, en donde está el aviso que dice alto de letras. Tengo que pasar otra vez y tomarme la foto. Mire, lo peor del cuento es que yo lo volvería a hacer sin ninguna duda. Porque me encanta. Es parte de mi deseo. Ahora quiero ir a otra que es más larga, que es entre Aguazul, Casanare y Sogamoso, Boyacá. Son 100 kilómetros subiendo. Se llama el Alto de la Sarna. Sarna, sí, así se llama. Porque ese era mi deseo. Y las circunstancias buenas o adversas que se pudieran presentar, apenas si lo que hacían era reafirmar mi deseo. Cuando uno hace esas cosas como que entre más difícil, mejor. O sea, es mejor contar que llovió durante 8 horas a que hizo un buen clima. Pues porque es más difícil porque llovió 8 horas, ¿no? Y que fue terrible y que la bajada y que todo esto. Así es un poco, las ilustraciones siempre tienen sus fallas. Así es un poco con nuestro Padre Celestial. Es elegir una vida del mundo al revés, donde elegimos vivir en contravía de lo que en la normalidad se dice y se hace, donde podemos entender y podemos vivir la realidad que Él te escogió para una misión y que de pronto tú tienes que escoger el camino menos lógico, pero es el camino en donde al mismo tiempo vamos a experimentar el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo de una manera indescriptible. Pero acá la recompensa sí no es como la medallita. Acá la recompensa es real. Es una vida llena de propósito, es una vida llena de vida y una eternidad con Él. Que además, aún tener eso en mente hace que lo que nos sucede acá en la tierra pierda mucho de lo doloroso que es en realidad, porque nuestra vida acá es dura. ¿Sí? La enfermedad, la muerte, los problemas, acá es duro. Pero aún tener esa idea de una eternidad que ya empezó, cambia nuestra perspectiva. Entonces, aunque todo esto llega a ser abrumador, lo que pedimos es que Jesús nos llene de valor, porque estamos convencidos que ese es el camino. Y esa es la propuesta que hace Jesús. Él nunca hizo la propuesta, síganme que esto es fácil. Más bien, desde el principio hizo la propuesta como, síganme que vamos a ir contra la corriente. Síganme que vamos a ir para el otro lado. Entonces, más bien es de esperar que en la medida en que nos involucramos, vamos a enfrentar desafíos. Pero como dijo Don Quijote a Sancho, le dijo, los perros ladran, Sancho, señal de que nos acercamos. Yo acá lo puse en una versión un poquito más bíblica. Dice, vivir el Evangelio genera oposición, pero esa oposición confirma que estás en el camino de Jesús. ¿Te parece difícil ser seguidor de Jesús? Entonces vas por donde es. Eso suena del mundo al revés. Por eso la serie se llama Del mundo al revés. Pero miren que aquí yo utilicé la palabra evangelio.
Y no sé si se dieron cuenta por qué en algún momento yo me cambio de las bienaventuranzas al Evangelio. Un poco, y lo vamos a ver ahorita, es porque la relación es muy importante. Otro poco es porque, especialmente ustedes que están acá, que hoy nos vamos de retiro, esta se convierte en la primera charla del retiro. Entonces pongan atención. Ahora sí pusieron atención bien, Mariana. Tomen notas y ahorita les pasa a todos en el retiro. ¿Por qué? Porque el Evangelio a veces pensamos que es como una decisión por Jesús, que es como una serie de noticias, que es una religión, que es una serie de normas. Pero saben, realmente el Evangelio es una historia. El Evangelio es una historia que es la historia macro de todo lo que pasa, ha pasado desde que Dios creó el universo. El Evangelio empieza con la creación. El Evangelio continúa su historia en esa creación en donde entendemos que hemos sido creados por Él y para Él. Y en medio de esa realidad, el Evangelio nos cuenta cómo fue que nosotros nos separamos por el pecado. Eso es parte de la historia del Evangelio. O sea, cómo Él nos crea, cómo nos separamos por nuestro pecado. Cómo el tomar ciertas decisiones sigue siendo una lucha para cada uno de nosotros. Pero el Evangelio continúa la historia y la historia continúa con Jesús, que pagó el precio por esos pecados nuestros. Y ese sacrificio que Jesús hizo se parece un poco al sacrificio que Él nos pide como seguidores de Jesús. De nuevo, el Evangelio es la historia grande, incluye todo. El Evangelio es la historia de Dios con nosotros. Y en esa historia de Dios con nosotros está nuestra historia, pequeñita, aquí en un pedacito, en donde Él nos dice, hay una misión, porque yo he elegido que a través de ustedes las otras personas sepan del amor de Jesús y de lo que Jesús hizo. Y el Evangelio termina con eso, el Evangelio termina con cómo nosotros vamos a vivir como redimidos en términos de poder ser los que anunciamos con nuestra vida el Evangelio. Entonces, las bienaventuranzas son parte de esa vida que Jesús nos propone, de ese evangelio que es toda una historia en donde cada uno de nosotros está. En ese sentido, nos invita a vivir con alegría en medio de la persecución, lo que a veces parece no tener sentido. Nos invita a hacer algo que posiblemente, naturalmente, no quisiéramos ser. Las bienaventuranzas dicen eso. Oiga, ustedes son ciudadanos de este reino, ustedes son seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús anhelan esta vida. Van a tener una recompensa, pero de una vez les anuncio que va a ser difícil. Y así es, ahí estamos nosotros. Y el Evangelio anuncia que Dios nos creó, que nos separamos por nuestros pecados, que Jesús pagó para redimir y para cambiar y para pagar todo esto, y que nos da una vida con una misión. Y en esa misión entra esto de ser ciudadanos del reino de los cielos. Y acá nos pide Jesús este reto de vivir una vida en un mundo, en términos generales, separado de Él, y nosotros viviendo de una manera diferente, reaccionando de una manera diferente, hablando de una manera diferente, tomando decisiones que no serían las normales. Ya hemos hablado durante las otras bienaventuranzas de personas que ante una situación dicen no o dicen sí, y por esa respuesta pueden tener problemas, pueden tener burlas, pueden perder contratos, pueden
ser excluidos de un grupo. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. La recompensa absoluta, total, todo, no la medallita que me dieron a mí por letras, que eran todos iguales, ni siquiera era mi nombre. Acá es mi nombre y es una promesa para mí. Quiero terminar con esto, que tiene que ver con todas las bienaventuranzas, que tiene que ver con la realidad del Evangelio, que tiene que ver con la realidad de tener una misión en nuestra vida. Primero, si sufres rechazo por tu fe, no es fracaso, es confirmación. Si por nuestra fe en algún momento sufrimos algún tipo de rechazo, no es que estemos fracasando. Tristemente, se podría decir, pero al mismo tiempo es una confirmación de que vamos por el camino. Porque seguir a Cristo inevitablemente nos lleva a experimentar oposición. Entonces, si sientes oposición, no pienses que vas por el camino incorrecto. Si estás siguiendo a Jesús y percibes oposición, es parte de ese camino. Pero también al mismo tiempo vamos a experimentar el gozo de pertenecer a nuestro Padre. Y segundo, y esto es importante y por eso lo involucré ahí, es que el Evangelio nos da perspectiva. Cuando entendemos que el Evangelio es una historia desde la creación y que incluye todo lo que ha sucedido y lo que Dios ha hecho por nosotros, nos hace ver que lo que nos pasa en el día a día, aunque en principio pueda ser difícil, es parte de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y pasemos. Pero que al mismo tiempo también estos momentos difíciles que todos vivimos, pues tienen que ver, se pueden poner en esa perspectiva de que la eternidad es mucho más grande y que nuestro pedacito en la historia es mucho más pequeño y que tenemos toda la eternidad para vivir. Ahora, quiero terminar con unas preguntas y una oración. Las preguntas van a salir obviamente en la pantalla y quiero que las tomemos con tranquilidad, que las leamos y que realmente podamos reflexionar en esto, porque son preguntas que tienen que ver como con la conclusión de toda la serie. La primera, ¿estás dejando que Jesús moldee tu corazón cada día? Si uno pudiera contestar en porcentaje, hay días que sí. Hay áreas de mi vida en las que sí, pero Él quiere moldear mi vida. Él quiere cambiar ciertas cosas que en la forma en la que tú piensas, reaccionas, vives, te está llamando a cosas diferentes y lo quiere hacer día a día. Segundo, esto absolutamente práctico. Mis decisiones, palabras y acciones reflejan esas características del reino. Difícil, ¿no? Pero eso es parte del camino. La tercera, ¿en qué áreas de tu vida necesitas rendirte para ser más misericordioso, puro o pacificador? Y la última pregunta. Iba a hacer más, pero a mí, yo les dije que Adriana me dice que no haga tantas. Pero para mí 4 ya es un resumen demasiado extenso. Tenía como 20. ¿Estoy dispuesto a vivir en un mundo al revés, confiando en la recompensa que Dios promete? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, listo? Oiga, que lo invito a un plan, 80 kilómetros subiendo, lloviendo, 9 horas encima de la bicicleta, salimos a las 4 de la mañana, volvemos a las 9 de la noche, le va a costar como 500.000 pesos y al otro día no va a poder ni moverse. Me dice, listo, ¿cuándo es? ¿Dónde? Así es. A eso nos está invitando, a eso nos está invitando Jesús. Dice, pero no van a recibir una medallita, van a recibir toda la recompensa que podríamos llegarnos a imaginar que existe. Quiero terminar con esta oración y yo ya les he dicho que hay veces que yo escribo las oraciones porque creo que
que sirven tener esas oraciones bien, ¿sí? Al punto, no generales de Señor, yo me rindo a ti y quiero que tú transformes mi vida. Sí, pero ¿en qué? Y que nos atrevamos a decirlos. Entonces yo los reto simplemente a que la leamos juntos. Eh, Juntos no quiere decir que ustedes tienen que leer en voz alta también. La leamos ustedes mentalmente y yo acá con el micrófono. Pero que después la tengamos como una oración en nuestro corazón. Dice, Señor, ayúdame a vivir cada día como ciudadano de tu reino. Que mi corazón sea pobre en espíritu, que llore por lo que está mal, que sea manso, que busque tu justicia, que sea misericordioso, puro de corazón, pacificador, valiente en medio de la oposición y firme en mi fe. Moldea mi carácter, guía mis decisiones y haz que refleje tu reino aquí en la tierra. Ahora, ¿qué tal si ustedes cierran sus ojos y yo hago esta oración leída, la misma? Y ustedes se unen en esa oración y si sienten que Dios les está diciendo, diga que sí, pues diga que sí. Ah, bueno, ustedes saben cómo uno en oraciones dice que sí, ¿no? Amén. ¿Saben qué significa amén? Así sea. Señor, ayúdame a vivir cada día como ciudadano de tu reino, como ciudadana de tu reino. Que mi corazón sea pobre en espíritu, que llore por lo que está mal, que sea manso, que busque tu justicia, que sea misericordioso, puro de corazón, pacificador, valiente en medio de la oposición y firme en mi fe. Moldea mi carácter, guía mis decisiones y haz que refleje tu reino aquí en la tierra. Amén. Bueno, ¿quién sigue? Laurita se voló. Ah, no.